Y qué bueno que nos acompaña de nuevo en tu programa Código Médico, y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que tiene que ver con la medicina de rejuvenecimiento o medicina regenerativa. Vamos a hablar de los factores de crecimiento humano. ¿Qué son? Los factores de crecimiento humano son proteínas. Las proteínas, vamos a hacer un poquito de recordatorio cómo se forman las células. Primero tenemos un grupo de aminoácidos esenciales. Estos se agrupan y forman proteínas. Las proteínas se agrupan y posteriormente forman células para que éstas en grupo puedan formar órganos, ¿verdad? Tejidos primero, luego órganos y después forman sistemas. La medicina de rejuvenecimiento se utiliza hoy demasiado porque de esta forma estamos evitando muchas veces un proceso quirúrgico. Este tipo de tratamientos con factores de crecimiento humano se están utilizando en la parte cosmética natural, pero también en lesiones deportivas o de repente en tejido que se ha degenerado demasiado, como son cartílago en rodillas, o puede ser también discos intervertebrales, vértebras lumbares. Este tipo de tejidos los podemos regenerar a partir de los factores de crecimiento humano. Cada paciente es evaluado de manera individual para saber qué tipo de protocolo vamos a utilizar con estas proteínas. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que tiene un aplastamiento de vértebras lumbares, nosotros podemos aplicar los factores de crecimiento humano en la columna vertebral para que pueda regenerar las vértebras, y de esta forma entonces hacemos posteriormente otro tipo de tratamiento, por ejemplo con el martillo neurológico, para volver las vértebras a su lugar y que pueda el paciente entonces hacer su vida cotidiana. ¿Cómo es el procedimiento? Nosotros extraemos sangre del paciente, un aproximado de 20 centímetros cúbicos, y estos 20 centímetros cúbicos de sangre nosotros los llevamos a estos tubos de ensayo. Estos tubos en el fondo tienen un poquito de anticoagulante. Nosotros metemos acá la sangre, mezclamos la sangre y posteriormente entonces estos tubos de ensayo van a la centrífuga. Precisamente una velocidad de 1800 revoluciones por minuto por 12 minutos, y de esa manera entonces nosotros dividimos la sangre en glóbulos rojos y suero. El objetivo es separar los glóbulos rojos que generalmente quedan en la parte inferior del tubo, y en la parte superior tenemos el suero. En el suero del paciente entonces tenemos las plaquetas. Por eso también hay otro procedimiento que se llama plasma rico en plaquetas. Las plaquetas entonces tienen por dentro estas proteínas que se llaman factores de crecimiento humano. Entonces nosotros utilizamos este reactivo. Este reactivo es el gluconato de calcio, y este reactivo lo que hace es romper a la plaqueta para que salgan estas proteínas que se llaman factores de crecimiento humano. Cuando nosotros entonces ya tenemos esos factores de crecimiento humano listos, y eso entonces lo podemos aplicar al paciente paravertebralmente para regenerar las vértebras en el rostro, para quitar arruguitas, líneas de expresión, darle un refresh al paciente, que se vea humectada la piel, que vuelva a formar colágeno, que vuelva a formar elastina, y de esta forma también podemos hacer rellenos en las diferentes líneas de expresión, que las más comunes son generalmente las que están alrededor de la boca, alrededor de los ojos, etc. Lo importante de esto es que usamos un protocolo individualizado o personalizado, porque si por ejemplo yo necesito aplicarlo en rodillas, lo que vamos a hacer es aplicar una ampolla homeopática que se llama cartílago suizo, para orientar al factor de crecimiento humano, que tiene la capacidad de conformarse en una célula madre, pero aquí le estoy yo ordenando o orientando a que se forme en tejido de cartílago, en rodillas. De esta forma entonces aplicamos otras sustancias
para que también el paciente pueda formar colágeno y elastina en la articulación y que pueda entonces también formar nuevo líquido sinovial. En el próximo segmento vamos a seguir hablando de otro tipo de aplicaciones o usos de factores de crecimiento humano. Por lo tanto, te invito al próximo programa.